Aguas de Mondariz patrocina este espacio. Bueno, hoy tenemos en el set Atlántico TV a Óscar Gómez, él es el gerente del clúster gallego de naval, Aclunaga, un sector muy importante para la economía gallega, sobre todo para Vigo, ¿no? Para la ría de Vigo. Cuéntanos un poquito, Óscar, cómo es la situación ahora mismo de los astilleros, de la industria auxiliar, con todo lo que está pasando después de la pandemia. Bueno, pues como no escapa a nadie, la situación es muy complicada. Es una situación de muy pocos contratos y es una situación de dificultad para contratar porque tampoco hay un movimiento en el mundo como para garantizar continuidad y estabilidad, ¿no? En los últimos 2 años, y sobre todo por el tema de la pandemia, pues ha habido problemas para negociar, ponerse en contacto con clientes y con la gente que habitualmente era nuestro mercado potencial, ¿no? Y eso hace que el número de contratos sea muy pequeño, mucho más pequeño que otros años, pero también es verdad que a nivel mundial también es una réplica de lo que sucede, ¿no? Como datos y de los que tenemos nosotros publicados, estamos en 85.000 CGTs, imagínate, de contratos de cartera de pedidos, ¿no? Y el mundo tiene 95 millones. Entonces, para esos que dicen siempre que Galicia está muy bien posicionada y que tiene una gran cantidad de actividad, pues hay que recordarles que estamos en un nivel muy pequeñito de actividad en relación a lo que tiene el mundo. Por supuesto, casi todo eso se lo llevan en Asia y en Turquía, pero optamos siempre a una cartera muy interesante por el tipo de barcos que hacemos y más o menos ahí se mantiene. Entonces, bueno, entre 10 y 12 unidades que había en cartera de pedidos se pueden conseguir y se pueden mantener, pero está costando en estos últimos 4 meses el cerrar esos acuerdos que llevan ya casi 8 meses en negociación, ¿no? Y que se han parado por el tema no solo de la situación del coronavirus, sino también por las materias primas y por la incertidumbre que existe con el tema de los combustibles para el futuro. Eso es un tema muy importante, los de los combustibles, claro. Eso te iba a preguntar, en cuanto a las materias primas, el acero que habláis que escasea, que se ha encarecido muchísimo, ¿os está suponiendo problemas para las empresas? Muchísimo. Sobre todo algunos muy específicos como los aceros inoxidables y como los aluminios, que han subido un porcentaje desmesurado en estos últimos 4 meses. Y para el tema de acero también. Lo que pasa es que en nuestro caso los astilleros y algunas de las empresas habían hecho acopio de algunos materiales para este último año, ¿no? Entonces esa negociación les ha permitido aguantar un poco con el coste que tenían inicialmente. Sin embargo, cuando tengan que hacer nuevos pedidos, la situación va a ser caótica porque no permite hacer una oferta en las condiciones que se hacía hace tiempo. Yo hablaba con las empresas ayer en un comité que teníamos de Aclunaga y ellos nos comentaban que se había multiplicado por 2, 2,5 el coste también de la energía en relación a lo que costaba hace 2 años. Por tanto, si haces ese análisis y la situación, dices, el año que viene las ofertas que pueda hacer el sector naval gallego van a ser muchísimo peores que las que se hacían hace años, ¿no? O sea que cuesta mucho salir adelante. ¿Cuántos contratos tienen ahora mismo en vigor los astilleros aquí, bueno, en Vigo, en Ferrol, en Marín también? ¿Y cuántos están negociando en estos momentos? Bueno, realmente en cartera de pedidos hay unas 10 unidades, porque aunque se citan 14 en todos los boletines, hay algunas que pertenecían a barreras que ya no existen, evidentemente, y podemos estar en 9, 10 contratos. En cuanto a los barcos que se están haciendo, pues son en total 7. En toda la ría de Vigo, o sea, la parte privada de los astilleros de Galicia. Y luego en cuanto a la parte pública, que es algo que nos mantiene también en vilo, porque estamos deseando que comience ya la construcción de las fragatas y que ha supuesto un duro hándicap para las empresas de Ferrol porque llevan mucho tiempo esperando y ese retraso está haciendo que algunas incluso no puedan soportar esa espera, ¿no? Entonces, con esas 5 fragatas permitiría que la comarca de Ferrol se siga más o menos manteniendo o logre estabilizarse y que algunas de las empresas de Vigo que también trabajan para Ferrol tengan una opción de trabajar allí, ¿no? Entonces, bueno, en conjunto puede ser el año 2023 un año bueno, pero queda mucho por ofertar teniendo en cuenta el tema de los precios que decíamos antes. ¿Y cuántos contratos están negociando en estos momentos? ¿Hay alguno que creéis que puede salir adelante? Nuevos, dices. Sí, Yo, por datos que tenemos de los astilleros, estamos entre 3 o 4 nuevos contratos para el año 2023, pero que, como digo, dependen de la decisión final del armador, que ante la incertidumbre pues está paralizando los proyectos, ¿no? Mucha gente dice, bueno, es que hay que construir buques con propulsión híbrida, con menor contaminación,
y realmente muchos de los que nos están pidiendo no son con esas características, ¿no? En el año 2021 se cerró con un 17% más de buques de GNL y un 24% más de GLP, pero eso es a nivel global y son casi todo cargueros, transporte marítimo, que no es nuestra actividad, ¿no? Entonces, supongo que seguiremos construyendo buques convencionales durante un tiempo, con adaptación evidentemente a la reducción de emisiones, pero mucho más no. ¿Algún nicho de mercado que despunte especialmente, que esté creciendo en el sector? Vamos a ver, todos en principio son de interés, y se hablaba antes de este último problema de la guerra y de la subida de precios de los buques de pasajeros, que seguirían evolucionando y siguiendo con contratos, ¿no? Pero bueno, con esa incertidumbre se han paralizado un poco, entonces esas expectativas que teníamos de pasajeros se van a paralizar, supongo. Ahora, el mercado interesante para nosotros sería ese, y serían los buques de apoyo, por ejemplo, al negocio offshore, al negocio petrolífero, a las fábricas de wind farm y a los que hacíamos habitualmente, que eran los pesqueros. Eso también forma parte de la En líneas generales, ¿qué previsiones manejáis para este año? ¿Cómo está el sector? ¿Estable? ¿Se mantiene? No, está por debajo de sus expectativas, está por debajo de la actividad posible en todas las instalaciones y realmente, bueno, no va a ser un buen año. ¿Y en cuanto a empleo, cuánto se ha perdido? Pues se ha perdido casi un 50% del empleo. Sí. O sea, hablábamos de 14.000 personas en los momentos de hace 3 años de actividad, y ahora estamos en la mitad por paralización de la actividad. Muchas plantillas además han acudido a rescisión de contratos por la falta de trabajos, sí, sobre todo en la zona norte, en donde no llegan las fragatas nunca, y entonces se ha hecho ajuste. Claro. En la ría de Vigo concretamente, pues Barreras, Vulcano, Metal Ships no tienen construcción, son los 3 mayores astilleros. Sí. Eso es un golpe muy duro, claro, entiendo, para todo el sector. Durísimo. Para Clunaga impresionante, para el sector impresionante, para la industria auxiliar es de lo peor que ha podido pasar, ¿no? Se juntan los 3, se juntan astilleros que tenían unos buques muy diferentes a los demás, con muchísimo valor económico y con muchas empresas vinculadas. Entonces, la situación es crítica, la verdad. En el caso de Barreras y de Vulcano, en los últimos años han pasado pues, crisis muy graves, muy profundas. ¿Cree que la situación de estos astilleros pues, arrastra un poco a la imagen del sector a nivel internacional? Siempre. Cualquier problema, cualquier huelga, cualquier mal contrato, cualquier fallo técnico, cualquier quiebra técnica o económica es un problema para la imagen de todos los demás. Nunca los demás que sobreviven y que están en una situación buena quisieron una situación así, porque les perjudica para todo, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora viajamos y llevamos a la industria gallega para ser visible en un determinado país, lo que se tiene que demostrar es que hay mucha actividad en el entorno, ¿no? Y que en esa zona concreta, como casi coincide con la definición clúster, tiene que haber muchos tipos de empresas que suministren y que proporcionen soluciones. Y si no lo hay, el cliente al final no confía, ¿no? Porque sabe que tiene que terminar llamando a suministradores o proveedores de otros países, con lo cual les compensa ir a ese otro país para construir. Bueno, hablamos de astilleros, pero también está la industria auxiliar, que es muy potente. ¿Cómo están ahora mismo? ¿Están diversificando negocio? Sí, la industria auxiliar lleva ya unos cuantos años diversificando. O sea, el 40%, por ejemplo, de los asociados de Clunaga trabajan a nivel internacional, son muy reconocidos, tienen muchísimo respeto en todos los países, y se han movido para intentar colocar otro tipo de productos, incluso más técnicos, en el mercado internacional. Para nosotros son la joya de la corona, es decir, lo que Galicia no puede perder jamás es la industria auxiliar naval, porque es además donde casi se está concentrando el mantenimiento del conocimiento, ¿no? Entonces, hay que potenciarlos, ayudarlos, no permitir que pierdan esta oportunidad, y sin embargo, ¿cuál es su situación? De sufrimiento absoluto. Los costes de la materia prima, los costes de la energía eléctrica, los problemas laborales para la contratación, como sabemos por la nueva reforma laboral, es decir, todo es complejo, y además, sobre todo, el entorno de inseguridad jurídica que tienen para poder seguir la actividad es una de las peores cosas. Bueno, Barreras está ultimando su proceso de venta, hay 3 ofertas sobre la mesa. ¿Se decanta por alguna? No, la mejor y la más rápida, eso sí, la más rápida, porque un astillero parado es una desventaja, es una muy mala imagen para los demás y para toda la ría en general. Entonces, cuanto antes sea, mejor. Los 3 son interesantes, y los 3 tienen una propuesta de un tipo o de otro, nos valdría cualquiera,
y más o menos todos pensamos que pueden tener garantizado el tener alguna contratación, por tanto, cuanto antes. ¿Y en el caso de Vulcano, le ve salida con Marina Meridional? Salida tiene, es decir, si uno adquiere un astillero y tiene una serie de profesionales dedicados a poner en marcha contratos y las instalaciones, en principio sí debería tenerlo. Depende muy mucho del interés ahora cuando se produce una posible oferta del empresario para aceptar esa oferta y arriesgar, porque como sabéis el principal problema de un astillero es su volumen como empresa y su valor económico en el mercado y los contratos que tiene, que a lo mejor superan un 20 o un 30% su valor económico, ¿no? Entonces es un riesgo inmenso que el empresario tiene que estar dispuesto a asumir. En algunos casos ha sucedido en la Ría de Vigo, no ha estado dispuesto a asumirlo alguna gente y por tanto se han parado. ¿Y cree que los armadores volverán a confiar en Barreras, en Vulcano, en los nuevos Barreras y los nuevos Vulcano? Bueno. Es difícil saberlo, pero si no pasa mucho tiempo, sí. Y si las empresas que se hacen cargo de la instalación son las que hablamos, es decir, con un histórico, con experiencia, etcétera, sí volverán a confiar. Pero no puede pasar mucho tiempo. El PERTE del Naval, que está de actualidad, ¿qué valoración hace de este proyecto? Mala. Mala. Muy mala. ¿Por qué? El PERTE naval, primero que cuando se concibe en un entorno ministerial con muy pocas opiniones y cuando ahora sale a la luz, pues los importes están ahí. Yo creo que nadie es ajeno, ¿no?, a esa cantidad que ellos ponen a nuestra disposición. Son 200 millones de euros para proyectos singulares de mejora tecnológica y adaptación. Y lo más importante de todo esto no es esa cantidad que es la que siempre se publica, sino lo que está en la otra columna, ¿no? Es decir, 200 millones de euros para los proyectos y 800 millones de euros de inversión privada. Es decir, de cada millón de euros que se invierta en un astillero o en una empresa, tiene que haber un 80% de cofinanciación. Si en los últimos años las empresas auxiliares o astilleros de Galicia no han hecho grandes inversiones por su ahogo económico, resulta ahora difícil pensar que van a hacer un 80% de inversión privada para desarrollar algún proyecto. Entonces, difícil. Y la otra parte de los proyectos específicos, tal y como los cita el PERTE, son proyectos del Ministerio de Industria, CEDETI, agrupaciones empresariales innovadoras. Nada nuevo, y en lo que Aglunaga lleva presentando proyectos con sus empresas casi 12 años. Por tanto, no nos coge de sorpresa. Los hemos presentado el año pasado, los estamos presentando este año. Hay una convocatoria de 56 millones de euros en junio, y de hecho ya están dudando de si los 56 se van a reducir a 40 o a 30 porque creen que no se van a presentar suficientes, ¿no? No hablo solo del sector naval, sino también de todos los sectores. Automoción, cualquiera se puede presentar a esos proyectos. ¿Le veo decepcionado? Totalmente. O sea, esto no es ni lo que se hablaba, ni lo que se esperaba, ni creemos que sea un impacto para el país. Es decir, si un país tiene que reindustrializarse, conseguir que sus industrias no desaparezcan, tiene que haber un esfuerzo por parte del país para que se consigan las mejoras. No esperar que sea el empresario, en el peor momento de la historia, con una guerra, con la subida de las materias primas, de la energía, cuando acometa además las inversiones. O sea, es absolutamente ilógico. ¿Se sienten respaldados por Europa, el sector? No, para nada. En Europa, como sabéis, estamos representados por Sea Europe, en la que participamos activamente, y nos hemos reunido muchísimas veces con directores generales, con parlamentarios europeos de determinados partidos políticos, y lo primero y lo más llamativo es que no saben ni lo que es el sector naval. O sea, la directora general nos decía que nosotros representábamos al mundo marino, la investigación oceánica, el subsuelo, el aprovechamiento de los recursos naturales del océano, ¿no? No nos dedicamos a eso. Nosotros construimos, reparamos, mantenemos o transformamos barcos, unidades flotantes, y ellos ni tan siquiera lo saben. Entonces, esa misma gente es la que dicta la normativa para el futuro de Europa, el Green Deal, el Fit for 55, etcétera, etcétera, y no saben para quién están hablando. Y sí que nos parece muy mal la presencia española en Europa, en donde nuestros representantes no están diciendo estas cosas y no están defendiendo cuál es la realidad de su país, ¿no? Le decíamos hace poco a un ministro español que no era el ministro de Alemania ni de la región de Baviera. Lo que son ministros y representantes de comunidades con un 99% de pymes y micropymes. Eso somos nosotros. Entonces, creer que somos los responsables y representantes en Europa de empresas como BMW, Audi, etcétera, con miles de trabajadores, pues no coincide con la realidad, ¿no?
Acabáis de estar en Colombia, en una misión recientemente. ¿Qué tal ha ido las relaciones comerciales con el país? ¿Qué sensaciones tenéis? Bien, o sea, ya llevábamos varias ediciones de visita a las ferias de Colombia, que se llama Colombia Mar, y los resultados son muy buenos. Hay muchas empresas trabajando con los astilleros colombianos, sobre todo con Cotecmar, que es el astillero público más importante, con Astivic, etcétera. Incluso en ingeniería se están haciendo proyectos desde hace muchos años, las empresas Sener, Genova, Carceller, todos trabajan allí, y los suministradores también. Lo que pasa es que en este momento era importante porque se están negociando unos buques militares que tiene opción Navantia de construir, y como están en el proceso final pues era difícil intervenir, pero se han hecho reuniones a alto nivel y la idea era decir, al lado de Navantia y al lado de quienes puedan optar a un contrato hay una industria auxiliar y unas ingenierías con una capacidad inmensa para trabajar, ¿no? Entonces hemos tenido reunión con el presidente de Colombia, reunión con el viceministro de Defensa. Creo que ha ido bien, la imagen es buena, les ha gustado mucho incluso todo lo que hace la Xunta de Galicia en el tema de aeronáutico con drones, etcétera, y lo que hace también el naval, que como sabéis tiene 3 drones funcionando ya en Galicia, entonces les parece interesante. Y vendrá una delegación del Ministerio de Defensa en mayo para visitar incluso instalaciones en Galicia, sí. Antes de Navalia. Sí. Antes de Navalia. Sí. Bueno, la feria que vuelve, eso te iba a preguntar ahora mismo para acabar la entrevista, vuelve después de 2 años y bueno, ¿qué expectativas tenéis? Pues para buenas, este evento? muy Sí. buenas. La verdad es que sí, hay muchas delegaciones visitando, nos están escribiendo todas para que les ayudemos a lo que nosotros también pedimos cuando vamos afuera que les hagamos, que es un poco de networking y facilitar el acceso a las empresas gallegas para que negocien y se sienten. Tanto turcos como holandeses como alemanes están pidiéndonos eso, que es lo mismo que pedimos nosotros, y habrá mucho movimiento. Tendremos un summit de Aclunaga el día 24 en Los Escudos por la noche para que todos ellos estén juntos. Traemos mucha gente de fuera con misiones inversas, también la Cámara de Comercio que colabora en esto, y creo que va a ser una buena feria, con el respeto que tenemos ahora por toda la situación en el mundo y cómo son las ferias, ¿no? El domingo salimos para Oslo también y tampoco se sabe a ciencia cierta si es una feria potente como otros años o es una feria diferente, ¿no? Mucha incertidumbre. Sí. Bueno, Óscar, pues muchísimas gracias por contarnos todo esto. Nada, a vosotros. Gracias. Venga.